Durante siglos, las actrices fueron vistas como bellezas que la sangre azul deseaba, pero jamás aceptaba como iguales, así que les designaron el lugar de invitadas discretas, hasta que el tiempo, los cambios sociales y el amor fueron abriendo grietas en esas murallas ancestrales, y lo que antes era escándalo con los años se transformó en leyenda. Las actrices cruzaron la frontera invisible entre el arte y la aristocracia, y para mostrar eso en este video les enlisto 10 actrices que dejaron los escenarios para ser princesas, duquesas, condesas y que con cada paso hacia el altar empujaron a la nobleza a modernizarse y abrir las puertas a un mundo nuevo, donde el talento y el carisma también alcanzaron linaje. Comencemos con el primer caso y es la actriz Lavinia Fenton. Lavinia nació en el año 1708 en Inglaterra. Fue la hija ilegítima de un hombre muy rico, pero creció en la pobreza con su madre y según rumores trabajó como camarera y prostituta, hasta que en el año 1726 logró debutar en el Teatro de Londres, donde de inmediato fue alabada por la crítica y admirada por muchos. Sin embargo, solo 2 años después de su debut, Lavinia fue cortejada públicamente por Charles Paulet, duque de Bolton, un hombre poderoso, casado, con fama de mujeriego y que era unos 30 años mayor que ella. La relación, a pesar de todo, avanzó muy rápido. Ellos se mudaron juntos y Lavinia se retiró de la actuación. Pero estamos hablando de un hombre casado y Lavinia fue catalogada como su amante, así que fue marginada por la sociedad. Esto a pesar de que Charles fue muy generoso con ella, la llenó de joyas y propiedades, además de que sorprendió a todos al serle públicamente fiel. Hasta aquí la verdad es que Lavinia seguía el camino que muchas actrices de esa época vivían, que era ser amantes de nobles ricos, porque realmente las actrices ganaban muy poco dinero y requerían protectores que las mantuvieran y que impulsaran sus carreras. Sin embargo, su relación con Charles resultó ser mucho más que un amorío. Duraron décadas juntos mostrándose muy enamorados y sorprendiendo a todo Londres, cuando Charles enviudó en 1751, de inmediato se casó con Lavinia, algo que hizo de Lavinia una duquesa legítima, y aunque la alta aristocracia de Londres la criticaba a sus espaldas, aún así tuvieron que reconocerla y darle su lugar como duquesa, uno de los títulos más prestigiosos de la nobleza. Este matrimonio además la convirtió en la primera actriz en adquirir un rango tan alto por matrimonio. Junto a su esposo, Lavinia tuvo 3 hijos que, como nacieron antes de la boda, fueron ilegítimos, pero tuvieron acceso a la herencia de su padre y una buena vida. Cabe aclarar que a pesar de su escandaloso inicio, Charles y Lavinia tuvieron un matrimonio sin escándalos y estuvieron juntos hasta la muerte de él en el año 1754. Lavinia siguió retirada de los escenarios y murió 6 años más tarde por causas naturales a los 68 años. Continuamos con la actriz número 2 y ella es Elizabeth Farren. Nacida en el año 1759, Elizabeth creció en una familia de clase media, en la que sus padres eran actores que se presentaban en teatros de pueblo. Ella debutó en esos mismos teatros, hasta que en 1777 consiguió llegar a Londres, donde en cuestión de meses se consagró como una de las mejores actrices. Pero a diferencia de sus compañeras, Elizabeth destacó por vivir de forma sencilla. No estaba endeudada, no se peleaba con sus colegas, ni se involucró en polémicas, y vivía prácticamente dedicada a su carrera. Esto, según rumores, es porque su madre era muy estricta. Pero bueno, todo esto cambió cuando le presentaron a Edward Smith Stanley, conde de Derby. Él era unos 7 años mayor que ella y uno de los hombres más ricos del país. Se dice que Edward se enamoró por completo de Elizabeth, pero él estaba casado, aunque en este caso hay que aclarar que su esposa lo había abandonado por otro hombre, dejándolo a cargo de sus hijos, así que el matrimonio estaba separado y solo seguía en el aspecto legal. Sin embargo, aún así, Elizabeth se negó a ser amante de Edward. Aceptó que él la pretendiera, pero sin intimidad. Sorprendentemente, Edward aceptó las condiciones y pasó años declarándole su devoción. La prensa siguió de cerca esta situación, retratando a Edward como un tonto rechazado, pero eso a él no le importó, y cuando su esposa murió en el año 1797, de inmediato le propuso matrimonio a Elizabeth, de 38 años. Ella aceptó, renunció al teatro y se casó con él solo 3 meses después de que le enviudara, convirtiéndose así legítimamente en la condesa de Derby. En este caso hay que decir que aunque las actrices o exactrices eran muy mal vistas en la alta sociedad, pues Elizabeth fue recibida con respeto por la nobleza. Esto primero porque ella nunca fue amante pública de nadie, y también porque demostró ser culta y obedecía el protocolo, además de que Edward la trataba con muchísimo cariño y respeto.
Juntos tuvieron 3 hijos que fueron legítimos y se mantuvieron felizmente casados hasta la muerte de ella en el año 1829 a los 70 años. Edward no volvió a casarse y murió 4 años más tarde. Continuamos con el caso número 3. Harriet Mellon nació en el año 1777 dentro de una familia humilde. Su madre era actriz de ferias y Harriet creció viajando y aprendiendo de la actuación. No tuvo una educación formal y al igual que su madre comenzó su carrera en las ferias, hasta que logró ingresar al prestigioso Drury Lane, uno de los escenarios más importantes de Londres, donde no se le consideraba una actriz excepcional. Sin embargo, su imagen llamó mucho la atención, porque a diferencia de otras actrices de esa época, ella se mostraba elegante y recatada. En parte por eso se mantuvo en el gusto del público durante más de una década, hasta que en el año 1815, a los 37 años, en el teatro, Harriet conoció a Thomas Coates, un banquero de 80 años extremadamente rico. Él quedó encantado con ella y aunque estaba casado, iniciaron un cortejo muy público. No está claro si se volvieron amantes de inmediato, pero meses después de conocerse, Thomas enviudó y se casó con Harriet. Obviamente las críticas no se hicieron esperar. La prensa y la alta sociedad consideró que Harriet era una cazafortunas sin escrúpulos, dispuesta a casarse con un hombre casi 50 años mayor que ella. Sin embargo, ella ignoró las críticas, abandonó los escenarios y se dedicó a su vida de lujos, aunque fue discreta y muy devota de su esposo, hasta que él murió en el año 1822. Pero entonces Harriet se convirtió en la única heredera de su enorme fortuna. Por desgracia para ella, esto no le garantizó la aceptación, al contrario, fue rechazada y muy criticada por la alta sociedad. Por eso en el año 1827, 5 años después de haber quedado viuda, Harriet se casaba con William Aubrey, que era duque de St. Albans. Él tenía unos 29 años, mientras que Harriet tenía 50. Por esta unión, Harriet se convirtió en duquesa legítima, lo que obligó a la alta sociedad a recibirla y aceptarla de buena manera. Aunque cabe aclarar que este matrimonio no fue por amor. El duque William tenía muchísimas deudas y requería dinero para mantener sus propiedades, mientras que Harriet deseaba un título nobiliario que le garantizara un entorno formal, aceptación y legitimidad en la aristocracia británica. Así que pues ellos prácticamente hicieron un acuerdo en el cual los dos se beneficiaron. Pero con todo y todo el matrimonio fue muy funcional. No hay registros de infidelidades públicas, ni de disputas, ni nada de eso. Y estuvieron juntos hasta la muerte de Harriet en el año 1837. Curiosamente, ella dejó toda su fortuna no a su esposo, sino a la nieta de su primer esposo Thomas, que en realidad no era descendiente de ella, sino de la primera esposa de Thomas. El caso de Harriet es muy interesante porque ella realmente no accede a la aristocracia por amor, sino que prácticamente compra su entrada y pues en su vida fue muy criticada, pero actualmente ya se le recuerda como una mujer muy inteligente que fue muy tenaz y logró pasar de ser una actriz pobre a ser una duquesa rica. Esto genera cierta admiración porque en esa época la mayoría de las actrices despilfarraban fortunas enteras, mientras que ella la mantuvo y logró usarla para tener acceso a la alta sociedad. Continuemos con la actriz número 4, y ella es Lily Langtry. Nacida en el año 1853, Lily creció en una familia amorosa de la clase media. En el año 1874, con 20 años, se casó con Edward Langtry, un terrateniente irlandés de 26 años que era miembro de la nobleza menor británica. Con ello, Lily pudo ingresar en los círculos de la nobleza, y años después, junto con su esposo, se mudó a Londres, donde ella se volvió una sensación. No porque fuera muy hermosa, sino porque era muy intensa con los nobles. Se le describe persiguiéndolos y obligándolos a conocerla. Así logró relacionarse con el entonces príncipe de Gales, Alberto Eduardo, que en esa época era el heredero al trono británico. Desde luego que él estaba casado, pero era muy mujeriego. Así que a nadie le sorprendió que él y Lily se volvieran amantes, aunque la relación no fue seria y para el año 1779 ellos ya habían dejado el amorío para ser amigos. Y de inmediato Lyle se involucró con Charles Talbot, conde de Shrewsbury, con quien se dice que ella planeó huir, aunque al final Charles la dejó por otra mujer con la que se casó. Aparentemente esto a Lily no le afectó demasiado porque ella de inmediato se involucró con otros nobles menores y políticos, hasta que quedó embarazada, y entonces ella terminó huyendo y ocultándose para dar a luz a una niña. En ese punto fue evidente que la niña no era de su esposo, Edward, que ya estaba cansado de que Lily lo engañara y lo humillara públicamente, así que se separó de ella.
Por su parte, Lily no buscó reconciliarse con él porque se dice que bebía mucho y que era un hombre muy tímido y muy aburrido. Sin embargo, por todo el escándalo del divorcio, la sociedad la rechazó y los acreedores comenzaron a buscarla. Llena de deudas, Lily terminó acudiendo al príncipe Eduardo, quien le prestó dinero. Pero con el paso del tiempo, ella ya no tenía a quien pedirle más dinero, así que tuvo que buscar un oficio. Y fue entonces que debutó en el Teatro de Londres. Su carrera no fue bien recibida por la crítica, pero sus antiguos amantes la apoyaron con sus contactos, así que ella siguió como actriz. Después de unos años se mudó a Estados Unidos, donde adquirió propiedades y fundó una compañía de teatro. Ahí se divorció formalmente en el año 1897. Su exesposo Edward falleció pocos meses después, y Lily expresó que no sentía nada de pena. Entonces ella pudo casarse con el baronet Hugo Gerald Bath, un joven 20 años menor que ella, con quien tuvo hijos. Aunque ella no volvió a la sociedad londinense, donde seguía siendo muy odiada, y se le siguió relacionando con aristócratas europeos y políticos. Por eso este matrimonio también terminó en separación, aunque no legal. Lily murió en el año 1929 a los 75 años. Actualmente a ella se le recuerda por sus escándalos más que por su carrera como actriz, aunque algunos críticos sí la recordaron de forma más positiva. Pero continuemos con la actriz número 5. Sylvia Ashley, nacida en el año 1904 en Londres, provenía de una familia de clase media y comenzó su carrera como modelo de lencería y bailarina. Después participó en producciones teatrales, aunque no se le consideró muy talentosa como actriz. Sin embargo, su popularidad se disparó en 1927, cuando se casó con Lord Anthony Ashley Cooper, heredero del conde de Shaftesbury. Como este título era muy importante, la boda fue un gran suceso que impactó a Londres, porque aunque ya se habían dado algunos casos, como pueden notarlo, pues todavía seguía siendo raro que un futuro conde se casara con una plebeya y con una actriz. Y esto realmente fue algo que muchos criticaron, pero otros consideraron que era un cuento de hadas y que era algo muy romántico. Y pues más allá del romance, esta unión la introdujo en la aristocracia británica, permitiéndole acudir a reuniones exclusivas de la alta nobleza. Pero el cuento de hadas duró solo 7 años, y Ashley comenzó un amorío con el actor estadounidense Douglas Fairbanks, que además estaba casado, así que esto fue un gran escándalo, el cual desde luego que causó que Lord Anthony se divorciara de Ashley, y poco después ella se casó con Douglas. Este matrimonio fue muy famoso porque se trataba de 2 actores, él sobre todo era muy reconocido, aunque la popularidad que tuvieron no fue buena. De hecho a ella se le veía como la persona que rompió un matrimonio, que también rompió su propio matrimonio, así que fueron muy mal recibidos por el público. Sin embargo, a pesar de todo, se mantuvieron juntos hasta la muerte de él en el año 1939. Poco después de enviudar, Ashley se casó con Edward Stanley, que era varón, que desde luego también pertenecía a la aristocracia británica. Por eso es que ella era conocida como Lady Ashley. Sin embargo, ella no fue tan bien recibida y el matrimonio terminó en divorcio 3 años después. Poco después, Ashley se casó nuevamente, en esta ocasión con un actor, lo que terminó siendo otro matrimonio de 3 años bastante turbulento. Pero la historia no ha terminado, porque un par de años después de este divorcio, Ashley dejó a todos sorprendidos al casarse con el príncipe georgiano Dmitri Gorgatse, lo que la convirtió en princesa, aunque solo de manera ceremonial, porque este título más bien era de cortesía. Y la verdad es que parece que ella aquí encontró su estabilidad porque se alejó de los escenarios y de los escándalos. Sí era seguida por la prensa, sobre todo porque estaba con su esposo, pero siempre mantuvo las cosas como de forma muy privada. Y ellos permanecieron casados hasta la muerte de Ashley en el año 1977 a los 73 años. Y continuamos con la actriz número 6, y ella es Rita Hayworth. Nacida como Margarita Carmen Cancino en el año 1918 en Nueva York, Rita inició su carrera a los 5 años como bailarina. A los 18 se casó con Edward Johnson, de 40 años, quien la llevó a incursionar en el cine, consiguiéndole contratos muy importantes en Hollywood, donde ella se convirtió en un ícono del glamour y la sensualidad, siendo apodada por la prensa la diosa del amor. Pero su vida personal era menos perfecta de lo que muchos se imaginaban, y en el año 1942 sorprendió a la prensa al anunciar su divorcio, diciendo además que su esposo había sido una persona controladora y explotadora. El escándalo no duró mucho y un año después del divorcio se casó con el actor Orson Welles, con quien tuvo una hija, y un matrimonio que fue muy popular, pero que también fue muy turbulento. Se dice que hubo muchas infidelidades y maltrato emocional, aunque ellos no hablaron muy abiertamente de sus problemas y terminaron divorciándose poco después.
Fue entonces que Rita conoció al príncipe Ali Khan, que era miembro de la nobleza ismailita pakistaní, cuyos ancestros habían gobernado partes de Pakistán y tenían cargos muy importantes, sobre todo religiosos, aunque en la mayoría sus títulos eran de cortesía y él no era heredero a ningún trono ni nada de eso. Aún así era una persona muy importante y este matrimonio atrajo mucha atención mediática, más cuando Rita anunció que dejaba su carrera en el cine para dedicarse a eventos sociales y filantrópicos. La pareja tuvo una hija nacida en el año 1949. Sin embargo, Ali Khan era muy mujeriego y luego de que fuera visto con otras mujeres, Rita solicitó el divorcio. Tuvieron problemas por la custodia de su hija, pero al final lograron un acuerdo. Ella retomó su carrera como actriz en Hollywood, donde conoció a sus siguientes 2 maridos. Aunque estos matrimonios también terminaron en divorcio, y hasta el final de su vida, Rita siguió siendo reconocida por haber sido princesa. Sin embargo, a pesar de sus escándalos, sobre todo de su vida amorosa, a ella se le considera todavía como una de las mejores actrices de la época de oro de Hollywood. Falleció en el año 1987 a los 68 años. Continuamos con la actriz número 7 y esa es Grace Kelly. Nacida en el año 1929 en Filadelfia, Grace creció en el seno de una familia adinerada y prominente, que sin embargo también era estricta y exigente. Su padre en particular era muy crítico y no apoyó su carrera de actriz, considerándola vulgar para una joven de su posición social. A pesar de todo, Grace debutó en el cine en el año 1951 y 3 años después ganó el Oscar a Mejor Actriz. Desde entonces, su elegancia y su talento la convirtieron en un ícono del cine clásico, pero su carrera terminó abruptamente en el año 1956, cuando se casó con el príncipe Raniero III de Mónaco. Grace tenía entonces 26 años y Raniero 32. El evento se consideró la boda del siglo, y Grace fue vista por el mundo como la Cenicienta moderna, a quien el amor elevó de plebeya a princesa consorte. Sin embargo, aunque la pareja vendió la historia como un gran romance, la realidad era muy diferente, y en este caso, a diferencia de los anteriores, Raniero y Grace no se casaron por amor. La unión entre ellos más bien fue un arreglo que se hizo de forma calculada para satisfacer las necesidades de los dos. Por un lado, Mónaco necesitaba una princesa hermosa, popular y llamativa, para mejorar el turismo y volver popular la monarquía de Mónaco, que hasta entonces apenas figuraba. Raniero además necesitaba una esposa con dinero, ya que Mónaco estaba al borde de la bancarrota, y Grace Kelly encajó perfecto en todo el concepto, no solo porque era popular y bonita, sino porque además su padre aceptó pagar una fortuna a Raniero por la boda. Por su parte, Grace Kelly estaba cansada del acoso mediático, sobre todo de las constantes críticas a su vida privada y la forma en la que la prensa filtraba sus romances, que según rumores incluían mujeres. Pero sobre todo, Grace quería la aprobación de su padre, algo que ningún premio ni película le habían conseguido. Sin embargo, una boda con un príncipe era algo que su padre sí consideraba elegante y respetable. Así que ahí está lo que ganaba uno y lo que ganaba el otro, y no, realmente no fue un romance pasional ni espontáneo, sino una alianza diplomática que no fue tan exitosa a puertas cerradas, pues aunque ellos desarrollaron buena química y mucho afecto, según amigos cercanos de Grace, ella fue infeliz durante gran parte de su matrimonio, en parte porque extrañaba su carrera y porque su vida como princesa era rutinaria, solitaria y controlada, además de que su esposo Raniero no fue ni afectuoso ni atento, y según sus biógrafos, tuvo varias aventuras extramaritales, incluyendo una con la actriz francesa Gisèle Pascal, con quien él habría querido casarse. Desde luego que Grace supo de estas infidelidades, pero tuvo que sufrirlas en silencio, sintiéndose humillada y decepcionada. Pero bueno, desde el punto de vista del público, esta unión funcionó bien, y Grace se convirtió en princesa consorte de Mónaco, que hasta ahora es el rango más alto alcanzado por una exactriz dentro de la realeza europea. En ese papel ella se involucró en actividades benéficas y culturales, además de que cuidó la crianza de los 3 hijos que tuvo con Raniero, quienes por desgracia se involucraron en muchas polémicas que, según se cuenta, molestaban mucho a Raniero y ponían mucha culpa sobre Grace, aunque la mayor parte del público siempre la admiró por su elegancia y su compromiso. Grace mantuvo su posición de princesa hasta su muerte en el año 1982 por un accidente automovilístico a los 52 años. Continuamos con el caso número 8. Nacida en el año 1933 en Nueva York, Lee Bouvier creció en una familia de buena posición que la llevó a recibir educación en internados de élite. Con el paso de los años se volvió una socialité presente en los eventos más exclusivos.
aunque rápidamente se vio opacada por su hermana mayor Jackie, quien llegó a ser primera dama de Estados Unidos por su matrimonio con el presidente John F. Kennedy. Desde entonces, Lee fue más conocida por ser la hermana de Jackie o la rebelde elegante. A los 20 años se casó con Michael Canfield, un diplomático estadounidense, aunque el matrimonio se anuló 5 años después, en 1958. Después de este divorcio, Lee intentó brillar con luz propia y quiso hacer una carrera como actriz. Participó en varias producciones y gracias a los contactos de su familia, recibió mucha atención de la prensa. Sin embargo, su carrera como actriz no tuvo éxito, no fue reconocida por su talento ni recibió grandes papeles, aunque siguió intentando hasta que conoció al príncipe polaco Stanisław Radziwiłł, un aristócrata exiliado y empresario de petróleo. Él tenía 20 años más que ella y 2 hijos de un matrimonio anterior, pero aún así se enamoraron y se casaron en marzo de 1959. Lee entonces dejó su carrera como actriz y pasó a ser conocida como Su Alteza Serenísima, la princesa Lee Radziwiłł, título reconocido solo socialmente, ya que la realeza polaca había dejado de existir legalmente. Pero a pesar de todo, la alta sociedad sí le dio reconocimiento y juntos tuvieron 2 hijos. El matrimonio duró hasta 1974, aunque los últimos años los pasaron separados entre rumores de infidelidad por parte de él y una apretada agenda social por parte de ella. La separación fue muy escandalosa, aunque se olvidó rápidamente y ella volvió a ser una socialité popular, rodeada de artistas y diseñadores. Aunque sus relaciones amorosas después del segundo divorcio fueron tema constante de revistas. Entre estas destaca una con el magnate griego Aristóteles Onassis, la cual nunca se confirmó y, curiosamente, su hermana Jackie terminó casada con él. Aunque, como les digo, no se confirmó que Lee y Onassis estuvieran juntos, pero la mayoría de los historiadores consideran que sí. Y bueno, dejando eso a un lado, años después de toda esta polémica, Lee se casó con un director de cine, aunque se divorció más tarde, y en adelante vivió sin escándalos públicos, siguió siendo una figura reconocida y murió en el año 2019 a los 85 años. En este caso, la verdad es que su carrera como actriz fue considerada más un capricho para poder ser reconocida o para poder diferenciarse de su hermana que algo que realmente ella hubiera construido o que viniera o que tuviera que ver con su talento. Sin embargo, aún así alcanzó algunos papeles notables y se le reconocía como tal. Pero bueno, pasemos con el número 9 y esa es Jocelyn Lane. Jocelyn, mejor conocida como Jackie, nació en el año 1937 en Viena, Austria, aunque creció en el Reino Unido, donde comenzó a modelar siendo una adolescente. Rápidamente llegó a las portadas de revistas donde atrajo la atención de productores cinematográficos, que en los años 60 la llevaron a protagonizar películas europeas y estadounidenses. Sin embargo, su carrera como actriz fue relativamente corta y por motivos desconocidos a mediados de los años 60 comenzó a alejarse poco a poco del cine, hasta que se retiró definitivamente en 1971 cuando se casó con el príncipe Alfonso de Hohenzollern-Langenburg, un aristócrata germano-español. Al momento de casarse, Jackie tenía 34 años y Alfonso 47. En esa época a ella se le conoció como princesa Jocelyn, aunque el título era más social que político, pero a pesar de todo ella se relacionó con aristócratas europeos y dejó más atrás el mundo del cine, hasta que se divorció en el año 1985. No se conocen las razones exactas, pero Alfonso tenía fama de mujeriego y se le veía constantemente rodeado de mujeres. Aún así, la pareja no tuvo peleas públicas y ella recibió una compensación de $1 millón. Se retiró completamente de la vida pública y no hizo ningún intento por regresar al cine ni concedió entrevistas. Se instaló en España y murió en el año 2021 a los 84 años. Y llegamos a la actriz número 10 y esa es Meghan Markle. Ella nació en el año 1981 en California dentro de una familia de clase media. En su juventud estudió actuación y realizó pequeños papeles en televisión, hasta que con el paso de los años obtuvo su salto más notable en la serie Suits, que obtuvo proyección internacional. En el año 2016, Meghan conoció al príncipe Harry del Reino Unido. La relación fue muy mediática y desde el inicio que se hizo pública, Meghan fue señalada de ser una novia incómoda para la familia real, por su condición de actriz, estadounidense, divorciada y afrodescendiente. Aún así, Meghan y Harry se casaron en el año 2018. Ella tenía 36 años y él 33. La boda fue vista como un signo de modernidad, aunque los sectores más conservadores no vieron a Meghan con buenos ojos. Esto empeoró con el paso de los meses, y aunque Meghan recibió el título de duquesa por este matrimonio y se volvió muy popular, esta popularidad no fue del todo positiva,
Constantemente se le comparaba con Kate Middleton y se hacían insinuaciones raciales. Además, el protocolo y las reglas de su posición le resultaron asfixiantes. Según ella y Harry, el palacio ofreció poco o ningún apoyo emocional para ella, y lo que inició como un cuento de hadas se transformó en una pesadilla. Aunque del otro lado de la historia, colaboradores y empleados del palacio que trabajaron con ella la señalaron de ser tiránica, difícil y problemática. Finalmente, en el año 2020, Meghan y Harry renunciaron a sus funciones reales y se mudaron a California, buscando independencia y paz mental. Pero en los meses que siguieron dieron declaraciones polémicas, revelando los conflictos que tenían con la familia real. Meghan no regresó a la actuación, pero ha lanzado varios documentales y proyectos caritativos, aunque ella y el príncipe Harry son señalados y criticados constantemente por seguir demandando apoyo económico de Gran Bretaña y por querer atención mediática. Pero como les digo, esta historia continúa y todavía no sabemos cómo termine. Pero aunque ya esas son las 10 actrices de las que les quería platicar, les voy a dejar una mención honorífica que es importante porque es una mujer que, aunque no logró cruzar esta barrera de forma legal, sí se le considera en muchos sentidos la pionera de estas actrices que lograron hacerse camino en la aristocracia, por lo menos en Inglaterra. Y ella es Margaret Hawkes. Ella nació en el año 1630 en la clase baja inglesa. Decidió ser actriz, aunque en esa época las mujeres tenían prohibido actuar en teatros públicos, siendo reemplazadas por hombres disfrazados. Sin embargo, Margaret era muy talentosa y rompió ese molde cuando debutó en el año 1660, convirtiéndose en la primera actriz profesional de Inglaterra, famosa no solo por su talento, sino también por su belleza. Pero ser actriz no garantizaba éxito porque las actrices ganaban muy poco dinero, así que ellas se involucraban con hombres ricos que las mantuvieran. En su caso, Margaret tuvo romances fugaces con escritores y nobles de rango menor, aunque ninguna relación duradera ni importante, hasta que en el año 1668 Margaret fue presentada al príncipe Ruperto del Rin, primo hermano del rey Carlos II de Inglaterra. Además de ser un militar brillante, Ruperto era un inventor, científico, empresario y un notorio mujeriego, que al momento de conocer a Margaret tenía unos 49 años, mientras que Margaret tenía 28, y aunque era muy hermosa, se consideraba poco atractiva como pareja porque varios amantes ya la habían abandonado. Este concepto obviamente puede sonar muy horrible actualmente, pero en esa época así es como lo mencionan los contemporáneos. Sin embargo, para sorpresa de todos, Ruperto se enamoró completamente de Margaret, y no solo por su belleza, sino por su carácter independiente y su carisma. En cuestión de semanas, Ruperto dejó de lado a su amante de muchos años, Frances Bart, con quien incluso había tenido un hijo ilegítimo reconocido, y que había sido su compañera oficialmente en muchos aspectos. De hecho, se esperaba que se casara con ella, porque además de todo esta mujer era de origen noble. Pero, por desgracia para Frances, Ruperto no solo rompió definitivamente con ella, sino que además trató a Margaret con todos los honores públicos que nunca le dio a Frances, porque aunque nunca se casaron oficialmente, Ruperto trató a Margaret como si fuera su esposa, le construyó una casa súper lujosa, donde vivieron juntos abiertamente, se refería a ella en público como mi querida esposa, e incluso en documentos privados. También le regaló joyas familiares, incluyendo perlas y diamantes que habían pertenecido a su madre y su abuela, algo que solo estaba reservado para mujeres de nacimiento noble. Encima de todo, Margaret recibió ingresos de sus tierras, algo que ni siquiera las esposas oficiales tenían con facilidad. Y por si todo eso fuera poco, Ruperto también hizo que Margaret fuera tratada como miembro honorífico de la corte, llevándola incluso a las cenas oficiales, donde Margaret compartió mesa con las damas nobles y con el mismísimo rey, algo a lo que pocas mujeres tenían acceso. Con eso quedó claro que su relación no sería algo temporal, y de hecho Ruperto públicamente le fue fiel durante los años que vivieron juntos, algo muy raro para él. Margaret, por su parte, aprovechó esta relación para impulsar su carrera en el teatro, que no abandonó, y desde luego que no hay evidencia de que tuviera otras parejas durante esta época. Ella y Ruperto tuvieron una sola hija juntos, a quien Ruperto reconoció y a quien adoraba. Cabe aclarar que curiosamente la familia de Ruperto, aunque eran de la realeza, no nada más aceptaron a Margaret, sino que incluso intentaron que Margaret se casara oficialmente con Ruperto. Parecía que la apreciaban mucho y que la aceptaban como miembro de la familia, lo que realmente es muy raro. Pero bueno, al final la boda no se dio por diferentes razones. Es casi imposible que alguien del estatus de Ruperto pudiera casarse con Margaret, era muy complicado en esa época,
pero él y Margaret estuvieron juntos hasta la muerte de Ruperto en el año 1682. Margaret y la hija que habían tenido juntos fueron quienes quedaron como sus herederas. Sin embargo, Margaret malgastó su fortuna en apuestas, pero el rey Carlos II, reconociéndola como la viuda de su primo, le concedió una pensión. Y Margaret, a pesar de que tuvo que vender las joyas que le había dado Ruperto, vivió de forma bastante respetable. No se le conoció ninguna otra pareja, y aunque, como les dije, nunca se casaron oficialmente, irónicamente, si ellos se hubieran casado, los descendientes de Margaret reinarían hoy Gran Bretaña, pero pues eso no pasó, y ella murió en el año 1719 a los 89 años. Como pueden notarlo en muchos aspectos, Margaret alcanzó el estatus de una esposa a excepción del título, el legal o de esta unión legal, pero por eso es que se las incluyo en la lista como una mención honorífica, porque se considera que ella de alguna forma fue quien dio ese salto primero, aunque nunca lo hizo de forma oficial. Y algo también interesante de su historia es que ella nunca lo peleó ni nunca trató. En esa época se usaba, y de hecho llegó a pasarle a Ruperto, que las examantes, cuando fallecía su amante, llegaban a alegar que se habían casado para intentar pues obtener más fortuna o una pensión o una posición importante. Margaret no lo hizo, digo en parte porque no tenía necesidad. La verdad que Ruperto le dejó una herencia muy buena que por desgracia ella malgastó, y en la corte la siguieron tratando como si fuera prácticamente su viuda, incluso la familia de Ruperto, así que ella no tuvo necesidad de eso. Pero pues nada, chicos y chicas, esas son las 10 actrices y la mención honorífica que les traigo en este video. La verdad que son casos algunos que tienen ya que ver un poco más, sobre todo en los últimos años, con estos títulos honoríficos de ya las monarquías que no existen legalmente o de los títulos que ya no son válidos, pero pues igual yo sé, las mencioné desde luego que hasta el momento la que ha obtenido el rango más alto es Grace Kelly, pero son historias muy interesantes, chicas y chicos, sobre todo porque durante mucho tiempo, sobre todo en la época de la regencia, en la época victoriana, las actrices eran vistas prácticamente como prostitutas, porque como les digo, ganaban muy poco, y al ser generalmente tan hermosas, pues era esta forma en la que los nobles podían acercarse a ellas. El teatro incluso era un lugar donde podían llevar a las amantes, así es que era una dinámica bastante extraña. Pero bueno, chicos y chicas, al final se dieron estos casos, algunos por amor, otros más por acuerdo. Pero yo espero que les haya gustado el video. Si saben algún otro caso que se me haya pasado, pues déjenmelo en los comentarios, y muchísimas gracias.